Buenas noches, doctores. Hoy vamos a ver entonces la consulta médica. Es un tema sumamente importante porque el consultorio representa básicamente la oficina, el sitio de trabajo para el médico, y la consulta privada resulta ser algo fascinante, una oportunidad para trabajar de forma independiente, una ocasión para ser completamente autónomo. No hay nada más delicioso que ser nuestros propios jefes, que organizar nuestros pacientes, y por eso hoy vamos a ver el, cómo montar adecuadamente un consultorio, cómo llevar a cabo una buena consulta y efectivamente cómo triunfar en nuestra labor, apoyándonos en este espacio que resulta ser el segundo hogar para todo doctor. Lo principal, la ética. La ética define el quehacer médico. Con la ética es que podemos realmente ayudar y realmente triunfar. Sin ética, el médico puede hacer un trabajo técnico excelente, pero no está haciendo una labor realmente humanitaria. Con ética, el médico tiene en realidad una ocasión no solamente de excelencia en su servicio o de despliegue de habilidades técnicas o de diversión y entretención por el hecho de estar trabajando en lo que le gusta, sino que además está efectivamente haciendo puntos para el cielo. Si hay una buena ética en el quehacer médico, la labor toma unos roles que van mucho más allá del simple oficio. Se hace sublime, se hace realmente impactante en términos de transformación social, en términos de progreso comunitario. Por eso es que es importante la ética y les insisto, es lo fundamental. Vamos a ver algunas escuelas éticas. Hay muchas. Todos los grandes pensadores de la historia han hablado de la ética. Tomaré algunos que son los más representativos en Occidente y vamos a aplicar distintas escuelas justamente eh, en el quehacer médico para que podamos ver cómo efectivamente hay una conexión, hay un nexo entre estos filósofos, sus maneras de concebir la vida y el mundo y la excelente labor, digamos, la excelente pericia clínica del médico. La ética de la sabiduría fue fundamentada por Sócrates, aquí arriba, y Platón, dos de los más grandes filósofos de la historia. Básicamente ellos insistían en que la clave era la sabiduría, el conocimiento. La filosofía sería esa atracción, esa filia, ese amor por la sabiduría y el conocimiento. Insistían en que la maldad se da justamente por la ausencia de sabiduría y la ausencia de conocimiento. Es decir, la maldad se da por la ignorancia. Para ellos, el saber permite la bondad. Entre más sabio sea alguien, más está llamado a ser bondadoso. Aristóteles insistía en que efectivamente la clave de la vida era la eudaimonía, es decir, la felicidad, el bien supremo. Y también hacía hincapié en que el justo medio era el camino para hacer el bien. Fíjense cómo podemos aterrizar esto claramente en nuestra propia profesión. Lo anterior, Sócrates y Platón, si nosotros amamos el conocimiento, si como médicos buscamos aprender todos los días, si estamos leyendo, actualizándonos, si en verdad buscamos la sabiduría, podremos hacer mucho mejor nuestra labor.
Los errores médicos se dan básicamente por desconocimiento, por impericia. Si nos hacemos realmente conocedores, nos hacemos expertos, nos hacemos maestros en nuestro arte. Y esa maestría se ve reflejada en una atención impecable, una atención guiada por la sabiduría. Al mismo tiempo, como médicos, si tenemos virtud, si somos virtuosos, tendremos mucho terreno avanzado. Nada más hermoso que un doctor que tenga altas virtudes morales, una médica, un médico que sean honestos, íntegros, inteligentes, responsables, veraces, trabajadores, que efectivamente sepan llevar muy bien la vida, que actúen de forma coherente con todo ese caudal de conocimiento, pues son médicos que inspiran profundo respeto y que además motivan al paciente a llevar una buena vida. Si el médico está buscando la felicidad, los pacientes también podrán ver algo de eso reflejado y querrán seguir el camino de virtud que tiene el médico. De otro lado, también en Grecia y posteriormente en el mundo latino, en el mundo romano, aparece la ética estoica. Aquí tenemos al padre del estoicismo, Zenón, Zenón de Sitio. Y aquí a Marco Tulio Cicerón. Hubo igual otros grandes filósofos estoicos como Séneca o como el emperador filósofo Marco Aurelio. El estoicismo es la ética de la rectitud, la aceptación y la ataraxia. El bien supremo para ellos es la rectitud moral, ser derechos, ¿no? Portarse muy bien, ser realmente varoniles en el sentido de aceptar todo lo que ocurre sin fatalismo, sin dramatismo, sin lloriqueos. Y esa aceptación madura, esa aceptación sensata, efectivamente trae indiferencia frente a las dificultades, es decir, ataraxia, imperturbabilidad. No hay perturbación, nadie se desencaja, nadie pierde su razón de ser, nadie se deja sacar de casillas porque simplemente esta decisión de obrar siempre rectamente hace que las personas acepten lo que les traiga la vida, lo que venga, con toda la tranquilidad. El estoicismo insiste mucho en la serenidad, pase lo que pase. Y fíjense cómo esto también tiene aplicación en el terreno de la medicina. Un médico sereno, un médico tranquilo, un médico imperturbable, resulta ser una gran garantía. En un servicio de urgencias, todo el mundo puede estar gritando, llorando, la gente puede estar muy afanada, puede actuar atolondradamente, pero ese médico tranquilo y sereno es el que pone el tubo a tórax, es el que salva al paciente, el que corrige rápidamente la hemorragia, el que realiza con mucha tranquilidad, pero al mismo tiempo mucha eficiencia el abordaje ortopédico, traumatológico de alguien accidentado, etcétera. Sirve ser tranquilos. Por eso el estoicismo es tan útil en medicina. El médico debe estar imperturbable. Cuando todos los demás están actuando de forma eh, cobarde o de forma apresurada, cosa que conduce a grandes errores, el médico en ataraxia, el médico que está sereno, efectivamente procede de manera excelente, sin dejarse estresar,
De otro lado, nada más bonito que un médico recto, un médico realmente honrado, realmente transparente y honesto, que efectivamente cobre su salario justo, que no trate de sobrepasarse con ningún paciente, que respete la condición normativa, el deber, la ley. Eso resulta sumamente útil. Con Jesucristo y efectivamente sus primeros discípulos y misioneros, tenemos la ética del amor al prójimo, la ética de la solidaridad y la misericordia. Aquí tenemos Jesús de Nazaret y aquí abajo San Pedro, que en la iconografía se representa siempre con unas llaves, las llaves del cielo. Tenemos entonces a Jesús de Nazaret, San Pedro, que fue el primer papa, San Juan, el discípulo amado, autor también de el evangelio más profundo, más teológico y de una epístola, dos epístolas en realidad, son tres del Nuevo Testamento, y tenemos también el Apocalipsis de su autoría. San Lucas, uno de los discípulos, parece que converso, parece que originario de Antioquía, médico de profesión, autor de un bonito evangelio que resalta mucho este aspecto misericordioso y amoroso de Jesús, y San Pablo, que fue el gran difusor, el gran misionero de los primeros tiempos. San Pablo realizó numerosos viajes y fue difundiendo la fe, digamos, más allá de los límites de lo clásico, del terreno israelita, del terreno hebraico y palestino. Con San Pablo el cristianismo se hace universal, se hace católico propiamente dicho. Esta frase de nuestro Señor define efectivamente esta ética mejor que cualquier otra. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo se aplica esto en medicina? Efectivamente, sabiendo que estamos aquí para ayudar, que un buen doctor no es el que más sabe o el que más títulos tenga y mucho menos el que más poder acumule o el que más dinero haga. El mejor doctor es el que más sirve con amor. El mejor doctor es el que en realidad más despliega misericordia, solidaridad, deseo de ayuda al prójimo. Con Santo Tomás de Aquino, un pensador ilustrísimo de la Edad Media, verdadero polímata, que tocó casi todos los temas, digamos, del saber de su época, asistimos a una ética ius naturalista, es decir, de la naturaleza que refleja determinada ley, determinado orden divino. Este ius naturalismo define que hay una ley natural que es captable en el mundo porque es un orden universal dado por Dios, es decir, un orden universal de origen divino. Para Santo Tomás de Aquino, entre más cercano el comportamiento a dicha ley natural, pues más fácil accederemos al bien supremo. Esto es muy sencillo. La ley natural implica un respeto a la vida. Por ende, los médicos estamos llamados a servir a la vida. La ley natural implica una armonía entre los seres. En consecuencia, los médicos estamos llamados a sembrar paz, concordia, a tender puentes, a ser verdadero vehículo de armonía en el mundo. Si nos acomodamos
a esas leyes naturales, efectivamente llegaremos al bien. Y en la medida en que más cerca estemos del bien, pues más cerca estaremos del bien con mayúscula, el bien supremo, es decir, de Dios. Emmanuel Kant hace una ética revolucionaria porque él busca una ética completamente racional, una ética formal, llamada también ética de los deberes universales. Él buscaba una ética construida sobre normas racionales, es decir, objetivas, imparciales, universales. Objetivas que no dependan de los gustos o la opinión de alguien, sino que sean válidas para, digamos, todo tipo de personas, más allá de sus apetencias, deseos y afinidades. Imparciales, es decir, las normas éticas para Kant deben favorecer por igual a todos y cada uno de los seres humanos. Y universales, no dependen de un contexto, sino que son universalmente válidas. Aquí, en cualquier país de Europa, en cualquier país de Asia, en cualquier país de Oceanía, en cualquier país de África, son válidas estas normas racionales. Él exige que el sentido del deber sea lo que guíe la conducta. Y cuando las personas están actuando, digamos, según el sentido del deber, pues están actuando moralmente. Esto es muy importante porque así como Kant insistía en que el comportamiento debería ser tan moral, tan correcto, que pudiera servir como ejemplo de aplicación universal para otras personas, el médico que efectivamente cumple con esta ética kantiana es alguien que da un ejemplo maravilloso. Yo he conocido muchos niños, muchos jóvenes que al ver una conducta intachable, una conducta realmente íntegra en un doctor, después quieren también ellos ser profesionales muy juiciosos, muy cumplidores del deber, se animan a ser muy buenas personas, se animan a ser muy buenos ciudadanos. Con Max Scheler, que es del siglo XX, llegamos a la ética de los valores, la llamada ética axiológica. ¿El valor qué es? Algo valioso que orienta la conducta. Todos los objetos, todas las acciones tienen ciertas cualidades. Un valor es una cualidad específica que hace que esas acciones, esos objetos, sean deseables moralmente. Cuando ejercemos la medicina, si tenemos ciertos valores claros en nuestra conducta, efectivamente hacemos una labor realmente sublime, realmente bondadosa y de servicio a la humanidad. Valores, justicia, autonomía, prudencia, honestidad, sapiencia, misericordia, excelencia, profesionalismo. Fíjense qué cantidad de valores permiten que los médicos hagamos una labor realmente bonita, realmente meritoria. John Rawls, de finales del siglo XX, filósofo que trabajó en los Estados Unidos, él insistía en una ética de la justicia. ¿Y qué es la justicia para él? Una sumatoria de condiciones, tanto respeto a las libertades básicas, que aquí están, como la igualdad de oportunidades. Esto tiene plena validez en medicina.
como médicos, merecemos una vida justa, es decir, tener muchas oportunidades de crecimiento personal, muchas oportunidades de preparación, también de descanso, de vida digna, etcétera, porque hacemos un trabajo hermoso, un trabajo de servicio a la humanidad. La buena vida no es privilegio de los millonarios. La vida cómoda, la oportunidad de estudiar no puede ser privilegio de la gente adinerada. Igualdad de oportunidades. Y lo mismo, necesitamos los médicos nuestras libertades básicas. Ahora bien, esta ética de la justicia nos invita también a luchar porque nuestros pacientes también tengan sus libertades básicas garantizadas y también la igualdad de oportunidades. Fíjense que uno no atiende selectivamente, no se jerarquiza a los pacientes. La atención del médico tiene que ser excelente, más allá de las afinidades políticas, las creencias religiosas, los grupos a los que esté afiliado el paciente. ¿Por qué? Porque creemos en la libertad de pensamiento, en la libertad de conciencia, la libertad de asociación, es decir, el paciente puede pertenecer al movimiento que desee, al partido que desee, al grupo social que desee, a la asociación científica que desee. La libertad de expresión, la libertad de culto nos invita a tratar con el mismo profesionalismo y el mismo cariño, el mismo interés de servicio a todo tipo de pacientes sin hacer ningún tipo de discriminación. Libertad física. Por eso el secuestro, la esclavitud, todo aquello que impida la libre movilización o que ponga en riesgo la integridad son abominables para un médico. Y básicamente la libertad también política que va de la mano con la libertad de expresión, la libertad de conciencia. Los buenos médicos efectivamente somos auxiliares de la justicia. Le ayudamos a la justicia en términos de una autopsia, una investigación forense, un peritazgo. Y los médicos en nuestro trabajo día a día estamos listos a atender a todos los pacientes por igual. Les insisto mucho en esto, no hay tal paciente especial, paciente VIP, que este paciente es el gobernador, que esta paciente es la senadora, que este paciente es el empresario, que esta paciente es la embajadora. Eso no tiene ninguna importancia. Se atiende con el mismo cariño y la misma excelencia a la senadora y a la vendedora de arepas, al presidente de la República y al panadero, al embajador y al indigente, al científico y al ignorante. Siempre se atiende con cariño y con excelencia. Y obviamente las prioridades existen en urgencias. A veces llega gente con un motivo de consulta que no representa una urgencia y pretende que por ser gente ocupada o tener más dinero o tener cierto cargo de poder, entonces puede pasar por encima de la persona que se está infartando o está teniendo un SB o está pasando por una crisis hipertensiva, etcétera. Como médicos estamos listos a ayudar con prioridad para aquellos pacientes que tengan condiciones que pongan en peligro su integridad y su salud. Jürgen Habermas insiste en la ética del diálogo, la ética del consenso. Para él, una norma es moral si es aceptable para toda la comunidad, para el grupo dialógico, la comunidad de diálogo. Él insiste en que una comunidad es
justamente una sumatoria de iguales, iguales ante la ley, iguales en dignidad, iguales en esencia, que dialogan de forma libre y llegan a establecer unas normas, unas leyes de manera consensuada. ¿Cómo se aplica esto en medicina? Bueno, sabiendo que no podemos imponer una actitud dominante o dictatorial, va en contravía con el quehacer de la medicina, que está llamado a ser justamente respetuoso del otro, respetuoso del paciente. Tenemos que llegar a establecer consensos con los pacientes, respetar sus preferencias. No es solamente lo que nos parezca más apropiado a nosotros. Tenemos que tratar de adaptar cada una de nuestras intervenciones, cada uno de nuestros tratamientos a lo que el paciente más necesite, a lo que el paciente eh, más prefiera o lo que el paciente nos comenta que es su prioridad. Con la psicoterapia formativa tenemos la ética de la formación, la ética de la armonía y la plenitud existencial. Una vida ética es posible cuando la personalidad está bien formada. Y formación es eso, una estructuración, una construcción bien hecha, armónica, integrada, ecualizada. Cada una de las dimensiones de la persona debe estar apropiadamente desarrollada. Y efectivamente el supremo bien es la plenitud existencial. ¿Y qué es plenitud existencial para la psicoterapia formativa? Realización personal más felicidad. Esa combinación, una persona realizada y feliz, es una persona plena. Y por eso la persona plena es amorosa, es veraz, es justa, solidaria, honesta, pacífica, íntegra y socialmente responsable, es decir, solidaria, quiere ayudar al otro. Aquí entonces tenemos otra visión que nos sirve en la labor médica. Podemos efectivamente entender la medicina como una oportunidad para acompañar al paciente en su búsqueda de plenitud existencial. Cada consulta, cada encuentro es una oportunidad hermosa para avanzar en la formación hacia una personalidad realmente armónica y ecualizada. Y efectivamente los pacientes están llamados a ser plenos, pero también los doctores. Ahí entra el concepto de la sinergia terapéutica. Ahí entra el concepto de el médico y el paciente como coequiperos, ambos influenciándose mutuamente, ambos ayudándose mutuamente. Con esto, no solamente el paciente, sino que también el tratante logran llegar a ser personas plenas, amorosas, justas, veraces, solidarias, personas realmente honestas, realmente responsables y corresponsables. En medicina, si hojeamos la normativa en todos los países, en Colombia, por ejemplo, la ley 23 de 1980, la ley de ética médica, tenemos estos principios. El de no maleficencia, primum non nocere, primero no hacer daño. El acto médico no puede generar ningún tipo de daño. Principio de beneficencia. El acto médico tiene que ser benéfico, tiene que hacerle bien al paciente. Principio de autonomía. El médico es autónomo. Ningún poder, ningún gobernante, ningún miembro de junta, ningún gerente puede meterse con las decisiones del médico. Hay autonomía. Y obviamente principio de justicia. Tenemos que dar una atención excelente y de calidad a todos, sin discriminación, sin distinciones.
sin tener ciudadanos de primera, segunda o tercera clase. Justicia. Segunda parte importante, segundo bloque importante en esto de la consulta médica, la anamnesis, cómo llegar a una buena historia clínica que efectivamente nos permita ayudar al paciente. Lo primero es la identificación. Aquí observamos estos ítems, veamos que muchos de ellos ya nos van orientando hacia un atinado diagnóstico. El nombre nos indica muchísimo de la cultura, las preferencias de los padres, las afinidades históricas, sociales, políticas de los padres, cuáles eran sus ídolos, qué esperaban para ese hijo. La edad nos va guiando porque hay ciertas enfermedades más prevalentes en la juventud y ciertas enfermedades más prevalentes en la madurez y otras que son mucho más frecuentes en la ancianidad. El lugar del nacimiento también nos da un vistazo a toda la influencia sociocultural de ese paciente. Asimismo, de dónde procede, dónde está viviendo, cuál es su estado civil. Hay que saber que determinados estados civiles, como el de estar casado, son muy protectores, ayudan muchísimo a enfermarse menos, disminuyen el riesgo de suicidio. Otros estados civiles, como el de viudez o de divorcio, son en cambio generadores de vulnerabilidad social, de riesgo psicológico. La escolaridad. Vamos viendo bastante cómo ha sido la vida que ha llegado a vivir el paciente, en tanto que podamos ver qué tanto ha estudiado, si ha cursado una o varias carreras, si además de los pregrados ha hecho posgrados, cómo ha sido su crecimiento a nivel académico. La profesión también nos indica, no solamente el cómo ha vivido la vida del paciente, sino también nos da un parámetro para calcular riesgo, por ejemplo, riesgo cardiovascular. Es mucho más frecuente que un paciente tenga problemas cardiovasculares si su profesión tiene altos índices de estrés sostenido y cotidiano. ¿A qué se dedica? Porque hay gente que estudia una profesión, pero tiene otras ocupaciones. ¿Cuál es su religión? ¿Cuál es su filiación religiosa? El motivo de consulta resulta clave. Muchas veces, ahí en el motivo de consulta está el diagnóstico. Es muy importante saber qué es lo que lleva al paciente a la consulta, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sintiendo. La enfermedad actual como cuadro clínico organizado cronológicamente en el que eh, hacemos constar cómo ha evolucionado la enfermedad, todos los signos y síntomas organizados en el tiempo, pues efectivamente se añade el motivo de consulta para orientarnos hacia un diagnóstico. Los antecedentes son clave. Tenemos que indagar por antecedentes tanto personales como familiares. Vuelve y juega, los antecedentes nos dan efectivamente una oportunidad de calcular el riesgo biológico para cada quien, el riesgo psicológico, el riesgo psicosocial. La historia personal permite atisbar también quién es esa persona que tenemos enfrente. El parto, la crianza, cómo fue adquiriendo cada uno de los hitos del neuro y del psicodesarrollo, su historia escolar, afectiva, económica, cuáles fueron los ídolos de adolescencia, cuáles han sido las personas que más han influido, cuáles son los logros académicos, profesionales, afectivos, la historia familiar, orígenes, creencias, patrones culturales, hábitos, qué rituales y costumbres familiares hay, qué relaciones, qué estilos de interacción. Todo esto nos sirve para ser muy respetuosos, para ser exquisitos en el trato con el paciente.
Por eso el médico está llamado a ser cosmopolita. Por eso el médico está llamado a ser muy culto, muy erudito. Porque entre más mundo tenga, entre más haya leído, entre más haya viajado, entre más haya conocido distintas culturas, pues mejor va a ser su abordaje, más va a poder adaptar ese acto médico a la situación contextual o cultural específica de cada paciente. Es bueno consignar también las experiencias emocionalmente perturbadoras como estas que están aquí enumeradas. Muchas veces un cuadro clínico empeora si hay una experiencia perturbadora o traumática. Muchas veces cuadros de índole somatomorfa o cuadros conversivos o incluso algunas neoplasias o algunas enfermedades cardiovasculares tienen que ver con algún trauma que no se ha elaborado. El familiograma también resulta clave para entender agregación genética y cierta vulnerabilidad a determinadas dolencias. Los ancestros, la familia. También nos indica un buen familiograma, pues quiénes han fallecido y por qué y a qué edad, qué personas hay discapacitadas, qué personas hay gravemente enfermas. El sociograma complementa el familiograma, representa gráficamente las relaciones sociales del paciente. Por lo general, las personas entre más red de apoyo social tengan, entre mejor vida social tengan, pues menos riesgo de contraer todo tipo de enfermedades y más longevidad. El ecomapa permite efectivamente esclarecer cuáles son las redes y asociaciones a las que pertenece el paciente. No solamente familias y amigos, sino qué voluntariados hace, sus grupos de estudio o trabajo, a qué sociedades pertenece, a qué grupos comunitarios, a qué redes institucionales, etc. Después pasamos al examen físico, que debe ser muy respetuoso, sumamente prudente y delicado. Tengamos en cuenta la cultura. Solamente los escandinavos toleran la desnudez y no se sienten avergonzados de su cuerpo, pero otras zonas de Europa o América Latina, más aún algunos países de Oriente, las personas tienen un pudor eh, acrecentado por la sociedad, por la cultura. Por eso no podemos desvestir a alguien para examinarlo. Si hemos de palpar cuello, de auscultar a nivel cardiopulmonar, si hemos de palpar de pronto las mamas buscando algún tipo de masa, algún tipo de cáncer, tenemos que hacerlo de forma muy respetuosa, permitiendo que se cambie en un cuarto de baño o detrás de un biombo, haciéndole ver que se le respeta, que no hay nada de lujuria, sino por el contrario, mucho profesionalismo en el acto médico, no se descubre completamente el pecho, primero se examina un seno, se tapa, se examina el otro, se tapa, a nivel de genitales también, el estudio ginecológico, el estudio andrológico, debe uno explicarle al paciente qué va a hacer, pedirle permiso, pedirle consentimiento, las extremidades. Muchas culturas, las personas no muestran las piernas tan fácilmente como en Occidente. Piel y faneras. Esto es muy importante. La piel habla. Muchas afecciones dermatológicas tienen correlación con padecimientos psiquiátricos. Por lo general, quien está deprimido o tiene un cuadro ansioso tiene graves problemas en su piel. Las faneras también incluyen efectivamente mirar el cabello, que es indicativo del estado nutricional o de cómo ha sido la vida en términos biopsicosociales para cada paciente, etc.
hagamos un muy buen examen físico, doctores. El examen neurológico incluye esto: revisión de pares craneanos, motilidad, fuerza muscular, tono, trofismo, es decir, cómo está cada grupo muscular, la coordinación o taxia, la sensibilidad, los reflejos, las alteraciones graves descubiertas en el examen neurológico nos van a guiar efectivamente de forma muy precisa a determinadas enfermedades. No nos quedemos con el mero examen físico, hagamos un buen examen neurológico y por supuesto un buen examen mental. Casi todas las enfermedades, probablemente la totalidad de las enfermedades, sostengo yo, tienen alguna dimensión que es también psicológica y también social. Por eso es bueno investigar bien cómo están todas y cada una de estas funciones del examen mental. Después, ya una vez tenemos todos los anteriores datos, tanto de la anamnesis como del examen físico, neurológico y mental, entonces hacemos un análisis, una formulación. Recopilamos datos valiosos, los organizamos y llegamos a una hipótesis diagnóstica, que fíjense, es una impresión diagnóstica. Nunca puede ser uno tan arrogante como para decir: este diagnóstico es perentorio, este diagnóstico es definitivo. Los diagnósticos muchas veces cambian porque las enfermedades evolucionan y también las personas evolucionan. Los pacientes van cambiando con el tiempo. De hecho, en psiquiatría es muy frecuente ver un gran dinamismo, una gran variación de las impresiones diagnósticas. Ahí vamos a identificar cuál es la enfermedad, cuál es la lesión, cuál es la afección que tiene el paciente. Y después llegamos a un plan terapéutico que incluye no solamente medicamentos, también todas estas otras intervenciones que efectivamente están encaminadas a resolver los problemas, a mejorar en lo posible, corregir y hasta exterminar la enfermedad, o por lo menos paliar los síntomas y disminuir el dolor y favorecer la adaptación. Nuevo ítem: ¿cómo vamos a armar el consultorio? Ya estamos viendo entonces, después de ver la importancia de la ética, de vivir una vida ética como médicos, y después de asomarnos al cómo se hace una buena historia clínica, una buena anamnesis, nos centramos ahora en lo logístico y lo físico. Fíjense que hay muchos estilos de consultorios. Lo importante es efectivamente ceñirse a estas recomendaciones. Les traje un artículo de 2020 y vamos a ir revisando cada una de estas recomendaciones para que puedan diseñar muy bien el consultorio de sus sueños, que es lo que yo deseo. Que ustedes de esta clase puedan decir: así quiero yo mi consultorio, así deseo que sea mi consulta. Quiero que mis pacientes estén así, muy bien atendidos. Lo primero, lo más importante: pensar primero en el paciente. Eso es lo fundamental. Sin paciente no hay médico. Sin médico no hay paciente. He ahí esa sinergia. La excelencia en la atención es la mejor carta de presentación. No hace falta pagar vallas, pagar publicidad, hacerse anuncios estrafalarios en redes sociales. Si usted es excelente, la misma gente le hará publicidad con un voz a voz que es impecable, que es infalible. Sirve tener su propia página web y sus redes de investigación al día, porque las personas efectivamente quieren aprender más o se sienten más interesadas en un médico que sea
productivo académicamente, que sea un hombre de ciencia. Conviene aprender todo lo que se pueda de lo administrativo, los requisitos de habilitación, para que se optimicen los procesos de calidad. Hay que revisar una y otra vez la calidad en cada procedimiento, en cada cita. Investigar, producir conocimiento, publicar. Van a darle cada vez más fama, van a acrecentar su imagen y efectivamente más personas los van a buscar. Ofrezcan a los pacientes algo novedoso, algo que no se encuentre en el sistema de salud, algo hecho de corazón. Esa es la mejor forma de posicionarse. Tengan factores diferenciadores que solamente ustedes y nadie más ofrezca. Eso fideliza a los pacientes. ¿Y qué es lo más hermoso a la hora de pensar en factores diferenciadores? Pues obviamente, un galeno que sea ético, un galeno que sea juicioso, un galeno que sea derecho, que sea recto, que sea limpio, un galeno que efectivamente haga muy bien las cosas y ame el conocimiento, un galeno que sienta misericordia, que tenga empatía por los pacientes y por las familias de esos pacientes. Eso es lo que fideliza. ¿Qué es fidelizar? Pues hacer que los pacientes pidan consulta una y otra vez con usted. Es bueno pensar como emprendedores. Tengan siempre agallas, ¿sí? Tengan siempre coraje para que más allá de cualquier presión, ustedes saben que los gerentes, los directores científicos, los subgerentes, eh, el mismo sistema de salud tiende a exigir que la gente sea mediocre, que se demore, que no se investigue a fondo una enfermedad. Tenemos que tener coraje. Acuérdense, un médico no puede ser débil, no puede ser miedoso, no puede ser cobarde. Todo lo contrario. Vayan, sin ceder a ninguna presión, porque me lo han contado. El gerente inescrupuloso que dice, doctora, ya usted pidió 30 cuadros hemáticos, no puede solicitar ni un hemograma más hasta que se acabe el mes. Lo siento muchísimo. Si hay más pacientes que necesiten de esos exámenes paraclínicos, se piden igual. Fuerza. Los médicos tenemos la sartén por el mango, tenemos el saber, tenemos el conocimiento que nadie más tiene. En consecuencia, exijamos entonces que nos respeten nuestro espacio, nuestras decisiones, que los directivos o los administrativos de una clínica, de un hospital, no se metan en lo que estamos haciendo nosotros, porque ellos piensan en términos de ahorrar costos. Nosotros pensamos en términos mucho más hermosos, en términos de servicio a la comunidad, en términos de mejoría para el paciente, en términos de qué es lo que más le conviene, qué es lo que más necesita el paciente. La sala de espera ojalá deben tener un servicio sanitario, los elementos básicos del consultorio y los elementos complementarios efectivamente lo hacen más completo. Mm, la ley exige en Colombia baño o lavamanos dentro del consultorio, bien señalizado, donde la ruta de salida de emergencia, a dónde están los residuos, eh, dónde el paciente se dirige para salir, etcétera. Jabón y toallas y adecuada señalización permiten que la gente vaya muy bien. Pueden contratar servicios de manejo de desechos hospitalarios. Cuando ya son hospitales muy grandotes, esto se vuelve muy agotador. Se puede tercerizar.
Respeten mucho la ecología. Se debe cuidar a este planeta cada vez más contaminado, cada vez más sufrido por la insensatez del ser humano. Canecas rojas para elementos de riesgo biológico. Canecas grises cuando estemos reciclando papeles, cartones, etcétera. Banderas verdes para los residuos que no son aprovechables, paquetes, servilletas usadas, etcétera. Aquí está la señalización, fíjense. Papel y cartón, gris. Residuos biológicos, potencialmente peligrosos, rojo. Ordinarios no reciclables, verde. Plástico, azul. Aluminio, amarillo. Definan ustedes mismos cómo van a agendar a sus pacientes, cómo se va a asear el consultorio. Hagan asociaciones estratégicas desde ya. Generen vínculos, sean amigos entre ustedes. El día de mañana, el uno va a ser neurocirujano, la otra va a ser pediatra, el otro va a ser otorrino, la otra va a ser dermatóloga, otro va a ser psiquiatra, otra va a ser neuróloga, y efectivamente se hacen buenas sociedades, se hacen buenas compañías, se pueden mandar los pacientes y buscar efectivamente mayor velocidad y eficacia en la atención, etcétera. Manejen muy bien la contabilidad, sepan de contabilidad y háganla muy profesional y eficientemente. Inviertan en seguridad, por supuesto, e inviertan en tecnología. No podemos tener un consultorio de otra época, un consultorio atrasado. Tenemos que adaptarnos a las situaciones que hay. Muchas veces, ahora con la pandemia o por lejanía geográfica, por distancia geográfica, sirve la telemedicina, sirve la teleasistencia. Ofrezcamos siempre lo mejor a nuestros pacientes. Ellos lo merecen. Hay muchos modelos de consultorio. Aquí va mucho el gusto de cada quien. Quiero presentarles solamente unos estilos. Ustedes irán armando el suyo de manera propia. Uno no puede imponer, uno no puede pontificar en estética. Lo importante es que siempre den esta sensación de calidez, de acogida. El buen consultorio, más allá del modelo que sea, tiene siempre esa peculiaridad de hacer sentir al paciente seguro, de hacer sentir al paciente, digamos, bienvenido, bien cuidado, de hacer sentir al paciente en un espacio en el que hay saber, en el que su salud está en buenas manos. Fíjense cómo se pueden hacer juegos de colores, texturas, materiales. Lo importante es lograr un buen diseño, comodidad. Si se dan cuenta, no puede haber por ahí objetos que puedan ser cortocontundentes, cortopunzantes, armas. Todo tiene que estar muy bien diseñado para la seguridad propia y la seguridad del paciente. Buena iluminación, buenas zonas de descanso, espacios confortables. Lo estético, lo bonito resulta fundamental. Otro bloque, el modelo Canvas de negocio. Es un modelo muy útil, fue postulado por Ostavalda en 2010. Es útil para todo tipo de negocio y vamos a aplicar este modelo Canvas a el consultorio médico específicamente. Estas son las esferas, estas son las dimensiones que va a apuntar, digamos, este modelo Canvas. Vamos a ver una por una. Primero, defina muy bien cuáles serán sus socios,
con quiénes va a trabajar. Tengan en cuenta que hay otros médicos que pueden remitirle pacientes, que pueden ayudarle, no necesariamente médicos, también profesores, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, le mandan pacientes. ¿Qué personas podrían ayudarlo a darse a conocer y dar a conocer sus servicios? En cuanto a la estructura de costos, piensen muy bien cómo van a cobrar, cómo van a llevar las cuentas, dónde van a invertir lo ganado. La propuesta de valor es básicamente el lograr esa diferenciación, que logra hacerlo usted específicamente distinto de la competencia. Usted cubre necesidades que ese paciente sí esté dispuesto a pagar. Usted simplemente replica lo que todos hacen, hace lo que hacen los demás, o es novedoso, es original. Su empresa, su consultorio, su clínica ofrece algo distinto, algo de gran calidad. Las relaciones con los clientes también son importantes. Ojalá una relación honesta, personalizada, pero también es importante la relación con colectivos, asociaciones de usuarios, por ejemplo. Conecten siempre la propuesta de valor de ustedes con lo que el cliente está buscando. Es importante que cada paciente sepa, pues, qué es lo que usted propone y asimismo ese paciente va a aceptar mejor cada una de las situaciones. Es muy importante que la gente se sienta cómoda con lo que usted está organizando. Esto no solamente es para economistas, también es para médicos. Estén siempre haciéndole un seguimiento a la productividad, al mercadeo. Resuelvan problemas. Capaciten a otras personas. No crean que por quedarse en una torre de marfil les va a ir mejor. Eso es falso. Entre más compartan con otra gente, más pacientes les van a llegar, más investigación podrán hacer, etcétera. Recursos clave. Identifiquen con qué medios, con qué recursos cuentan ustedes para definir esa propuesta de valor. No solamente son, digamos, computadores o archivadores o mesas o sillas. También los recursos son humanos. ¿Qué tipo de persona es la que está allá pintando? ¿Qué tipo de persona es la que está allá haciendo alguna artesanía? ¿Qué tipo de persona es la que está allá haciendo un juego? Todo eso se ve en un hospital, todo eso se ve en una clínica. ¿Mm? Y es importante por eso ofrecer a los pacientes de todo. Una buena biblioteca, una buena sala de juegos para los niños, buenas salas de espera, adecuadas cafeterías, recurso humano, profesionales que le ayuden a usted. Si usted es oftalmólogo, entonces alíese de un buen optómetra, de un buen médico familiar. Tenga siempre, obviamente, a un contador de confianza para llevar bien su consultorio. Cuente con personas, valore las personas, porque ellas son el motor de su negocio. En este caso, la consulta. Indaguen bien las fuentes de ingresos, porque no solamente son las fuentes tradicionales, lo que paga el paciente, lo que paga el cliente, también hay donantes, hay colaboradores, hay patrocinadores. Eso sí, mucha atención. A veces hay personas inescrupulosas que tratan de lavar su dinero sucio, invirtiendo y siendo donantes. Rastreen muy bien cuál es el origen de cada dinero que les llegue de donación.
Hagan una buena segmentación del mercado, doctores. Focalícense. Busquen un nicho. No pretendan hacer de todo porque no lo van a poder hacer tan bien. Hagan muy bien 4 o 5 cosas. Especialícense muy bien. Logren maestría. Logren erudición. Logren efectivamente habilidades técnicas y habilidades no técnicas para que puedan ayudarle a toda esa gente. Enfóquense en resolver las necesidades de un grupo concreto. Usted le puede vender un paquete de servicios a socios de determinado club o a personas deportistas o a personas aficionadas a la música, etcétera. Conozcan bien cada grupo y sepan bien qué está dispuesto a pagar por eso que usted ofrece. Es muy importante tener en cuenta los canales, los medios, los mecanismos por los cuales usted pues explica a la opinión pública su propuesta de valor, lo que usted está haciendo. Tengan en cuenta que todo radio escucha, que todo asistente a una conferencia, que todo estudiante, que todo discípulo efectivamente quiere mejorar, quiere avanzar en su vida y lo importante es que esa propuesta de valor que ellos tengan, pues usted también puede ayudarla, puede, digamos, promoverla. Aprovechen los ámbitos de actuación. Siempre que ustedes puedan dar una conferencia, una charla, que puedan dar a exponer algo del trabajo que están haciendo, ¿sí? Hace que la gente diga, uy, leí un libro de este doctor, quiero que él me vea. Qué interesante, la doctora publicó este artículo, debe efectivamente ser muy buena, etcétera. Usen fortalezas de sus socios. Si su socio es trabajador, hiperpuntual, responsable, fantástico, de eso se trata. Ya visto el modelo Canvas, llegamos a la parte final. Consideraciones en psicoterapia formativa. Tengan en cuenta privacidad, no solamente en psicoterapia, cualquier consulta médica. La gente necesita sentirse, digamos, respetada en su intimidad. El ambiente natural, zonas verdes, parques que haya cerca. Ojalá su consultorio tenga una buena vista, ventanales amplios, obviamente por seguridad del paciente en un primer piso, un primer nivel, y que dichos ventanales den a una buena cascada, un lago, una montaña, un jardín bien bonito que ustedes mismos habrán de pronto cultivado, etcétera. Recuerden que hay casos especiales en los que efectivamente se debe hacer la consulta a domicilio. Pacientes con fracturas que no puedan desplazarse muy bien, pacientes muy ancianos, pacientes que ya no tengan locomoción, que estén postrados en cama. Vayan a domicilio, tengan caridad. En tiempos de crisis como la pandemia que solo recientemente está mermando su gravedad, o ante la necesidad, por distancia, por lejanía, por imposibilidad del paciente para moverse, por dificultad del paciente para disponer de tiempo suficiente para ir del trabajo a la consulta suya y encontrar parqueadero y después devolverse, usen la virtualidad. La virtualidad llegó para quedarse, la telemedicina entró en muchos países gracias a la pandemia. Utilicémosla. Fíjense, zonas verdes, diseños amables. Jamás tengan a la vista objetos cortantes, contundentes o cortocontundentes, es decir,
ningún objeto que pueda ser usado en su contra. Dé adecuada iluminación y adecuada ventilación. Procúrese buena calidad de vida, lo que siempre les insisto, los cuidados del cuidador. Duerman bien, coman bien, tengan una linda vida conyugal. Si no están casados, tengan una linda vida de pareja con sus novios. Por favor, cultiven sus amistades, por favor, cultiven el espíritu, hagan mucha oración, saquen tiempo para la meditación, saquen tiempo para el goce estético. Si ustedes escriben, dibujan, pintan, esculpen, saquen a relucir todos esos aspectos, porque efectivamente el que solo sabe medicina, ni siquiera medicina sabe. Y en cambio, qué hermoso es un médico erudito, qué interesante es un médico que sepa hablar de cualquier tema con su paciente. Qué maravilla es un doctor que esté bien cultivado, que sepa hacer distintas cosas aparte de su oficio como médico. Muchísimas gracias, doctores, y que tengan muy feliz noche. Les deseo entonces mucho éxito en sus respectivos consultorios.